programa Hay una Esperanza. Tú estás conectado ahora con la nueva era de la televisión. Telecontacto, el canal de Santiago. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia. Muy buenas tardes, amables televidentes. Es para nosotros un placer iniciar en este momento su programa dominical Hay una Esperanza. Como cada domingo, llevando a sus hogares la esperanza de Jesucristo y su Evangelio. Al país, a Santiago y más allá. Buenas tardes. Buenas tardes, Olivo. Buenas tardes, amables televidentes. Gozosos nos sentimos de estar nueva vez con ustedes en este espacio que cada domingo viene a llenar algo que nos llena a todos y que necesitamos, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede faltar en ningún hogar, porque el Señor dice en su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que debemos hacer es buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y sean todos bienvenidos a su espacio Hay una Esperanza. Y como siempre, este su programa en sus inicios se constituye en un canal intercesor en la presencia de Dios por medio de Jesucristo y la oración, llevando algunos nombres que piden que oremos por ellos para que el Señor obre de acuerdo a su santa voluntad. Estamos siempre orando por un grupo de quebrantados que hay en nuestra iglesia, como son Damaso Jorge, Emilia Miranda. También visité ayer a Joelina Herrera y la encontramos muy animada. Por ella también oramos, por la hermana Rafaela Mejía, la hermana Teresa Rodríguez, y también queremos añadir a la hermana Ana, viuda Arias de Gurabo, sí, y a Yudelín Valerio, nuestra hermana de la iglesia hermana de los Álamos, y oramos también por la hermana Magdalena Jiménez en Estados Unidos, que se encuentra quebrantada, y otros hermanos que siempre presentamos como Filión Adames y el hermano Leonardo Vélez, que sin lugar a duda debe estarnos sintonizando, un asiduo observador y teleaudiente de este programa. Así es que si tú tienes algún otro nombre. Sí, tenemos también a Javier Pimentel, así como a doña Digna, también a Camila Fría en Gurabo, la suegra de nuestro buen amigo Alcides Asenjo. También vamos a orar por Luis Carrasco, nuestro compañero de trabajo también en la noche aquí en el canal. También oramos por otros enfermos que están en el Hospital Cabral Ibáez. Como cada sábado estamos con ellos allí llevando la palabra de Dios a todos aquellos hermanos que están allí padeciendo algún sufrimiento, alguna enfermedad, pero que Dios, a través de su Santo Espíritu, tenemos la confianza de que Él le va a sanar, que Dios le va a levantar de allí, si así el Señor lo cree. Oremos. Amado Dios, Padre Santo, que moras en los cielos, te rogamos en este momento por ese grupo de personas que siempre presentamos y algunas más, para que tu misericordia obre en su favor de acuerdo a su fe y de acuerdo a sus necesidades. Amén. Te pedimos no para que sea hecha la voluntad nuestra, sino la tuya. Amén. Y que ellos puedan aceptarla como tu voluntad. Sí, Padre. Capacítalos para que
Jesús sea el centro de sus vidas. Amén. Y ocurra lo que ocurra, estén seguros para su salvación. Que así sea. Bendice a cada uno según su necesidad y provéele los medios necesarios para solventar sus gastos sobre su quebranto. Gracias por tu misericordia. Gracias. Y te agregamos al padre de Nelson, nuestro amigo y director de este canal, para que si es tu voluntad lo mejore. Nos hemos enterado que ha tenido una recaída y esperamos que tu gracia, más que nada, le permita entregarse a Jesús plenamente. Amén. Para que su vida esté segura en Cristo. Amén. Gracias por oírnos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, máster. Aquí habla el pastor Alejandro Bullón. Yo quisiera hablar de la persona maravillosa de Cristo. El ser humano salió de las manos de Dios y jamás será completo si no se devuelve a Dios. Ahí entra el Señor Jesucristo, que vino en representación del Padre para mostrar a los seres humanos quién es el Padre. No hay manera de que seas feliz, de que seas completo luchando solo. A veces el ser humano tiene que herirse, tiene que golpearse en la vida para entender que necesita de Jesús. Pero Jesús siempre está dispuesto, con la mano abierta, con los brazos abiertos, esperando tu retorno. Entrégale tu vida a Jesús, estudia la palabra de Dios, conoce el camino que Dios tiene para ti. Yo jamás conocí una persona que haya entregado la vida a Jesús y que diga, me arrepiento de aquel día. Pero ya encontré muchas personas que en la hora del dolor dicen, me arrepiento porque aquel día no me entregué al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga ricamente. Árbol de fruto que dé fruto según su género. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, el sol para que señorease en el día y la luna para que señoreara en la noche. Dijo luego Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Bien, y amables aves que vuelen televidentes, sobre la continuamos con ustedes. Gracias por su sintonía. Ahora entramos a la sección Aprendamos de la naturaleza, lo que es lo mismo decir, el devocional. Hoy vamos a conversar de una hazaña ocurrida en el 1800 en Estados Unidos. Sanderson, un luchador profesional de la época, provocó y produjo un espectáculo pocas veces visto en ese país. En el 1800 él dijo que era capaz de luchar con un león adulto dentro de una jaula y vencerlo. Esto causó mucho entusiasmo y los organizadores no se dejaron esperar y se concitó un gran número de público para observar lo que ellos pensaban la muerte de Sanderson. Sin embargo, cuando Sanderson puso sus condiciones, cambiaron un poco las cosas. Sanderson dijo que al león había que ponerle un bozal bien resistente y vendarle las garras de tal manera que no pudiera dar zarpazo, que lo que iba a haber era una lucha para medir fuerzas, no para que el león se constituyera en un devorador en sí. Y comenzó la batalla, y Sanderson, con la adrenalina alta, varias veces fue investido por el león y varias veces lo tomaba con sus brazos y fuerza y lo arrojaba contra la pared de la jaula. Pero en el fragor de la lucha, las garras del león y sus vendas fueron quitándose y algunas de las garras dejaron salir sus 5 centímetros de largo. Y el león varias veces dio un par de zarpazos que llenó el cuerpo de Anderson de sangre. Cuando los espectadores comenzaron a ver la sangre brotar del cuerpo de Anderson, le gritaban, sal, sal, abandona. Pero había mucha adrenalina ya que dominaba los impulsos de Sanderson. Y una vez más tomó al león, lo apretó por el cuello y prácticamente lo denuscó y lo arrojó a las paredes de la jaula. Y allí quedó el león inerte, produciéndose una algarabía y un aplauso inmenso para Sanderson, quien venció a un león de 270 kilos.
Esta hazaña también nos trae a nosotros algunos recuerdos espirituales y algunas lecciones espirituales. Les recordamos que según el apóstol Pedro, nosotros tenemos el león que es símbolo del diablo en una parte y el león que es símbolo de Cristo como el león de la tribu de Judá. Pero ahora me voy a referir al texto que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5:8, que el diablo cual león rugiente anda buscando a nuestro alrededor a quien devorar, por lo que Pedro nos dice que debemos estar atentos y velar. Y nosotros en este mundo que nos ha tocado vivir, estamos en una batalla espiritual contra el más fiero león que se opone a nuestra salvación, el diablo. Pero nosotros queremos decirle que no podemos vencer a este león como Sanderson venció a aquel a base de fuerza humana. Para vencer a este león tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado en su palabra. Y una de ellas se encuentra en Santiago 4:7, que nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Note que el primer paso para vencer este león es someternos a Dios. Pero también Dios nos da en Zacarías 4:6 un interesante instrumento para que luchemos contra ese adversario. En el capítulo 4, versículo 6, en la segunda parte de ese versículo dice que nuestra lucha contra el diablo no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, amable televidente, para vencer al diablo y sus acechanzas debemos someternos a él, someternos a Dios, confiado en su poder y en su palabra y en su Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu del Señor pelee la batalla por nosotros, la victoria contra ese adversario, el león rugiente que es el diablo, será segura. Yo sé que tú quieres vencerlo, yo sé que tú quieres ser victorioso, por lo que te recomiendo entonces, refúgiate en Jesucristo, acepta su palabra y vive bajo la cobija de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Adelante, máster. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti.
a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, saber que mi corona es estar junto a ti. Bien, amables televidentes, estamos aquí en la continuidad de su programa Hay una Esperanza, como cada domingo, trayendo palabra de Dios, palabra que edifica. Ahora estamos en una sección importante, que es la sección Familia y Salud. Cada domingo traemos a este espacio una cápsula informativa que nos ayuda a comprender muchas cosas de las cuales a veces estamos ignorantes. Por eso en este espacio traemos cosas para que usted se edifique. Y esta es su sección Familia y Salud. Bien, estamos presentando como siempre esta sección con el patrocinio del Laboratorio Químico Dominicano, La Boquidón, 57 años produciendo medicamentos confiables. Para asuntos de salud, los productos de La Boquidón son la solución. La Boquidón siempre presenta para ustedes una gama de diferentes medicamentos que por más de 57 años han estado en el mercado ofreciéndose para servir al pueblo dominicano y más allá. La Boquidón, para asuntos de salud, la solución. Bien, amables televidentes, hoy tenemos la continuidad del espacio o del programa que hemos estado presentando sobre la reforma pro salud. Hoy vamos a continuar presentando este interesante documental sobre lo que la hermana G. de White, la sierva de Dios, escribió hace más de 100 años sobre la reforma pro salud, Olivo. Y los resultados de llevarse de esos consejos. Hoy vamos a ver la sección de uno de esos médicos de la época que siguió sus consejos
y se consideró entonces en esa época uno de los padres de la medicina. Nos referimos al doctor John Kellogg. Sí, que fue uno de los más famosos. Que de hecho todavía muerto, algunos siguen usando parte de los productos que él inventó, como los conflets de Kellogg, sí, también, que fueron inventados por él en esa época. También, y que aparte de que era un médico tradicional, es decir, trabajaba con la medicina tradicional, pues el doctor Kellogg, pues toma los escritos de la sierva de Dios, de la hermana Elena G. de White, y lleva estas recomendaciones a su clínica, es decir, allí aplica las cosas que ella escribió acerca de la reforma pro salud. Más que a su clínica, era un centro médico en Battle Creek que la iglesia había organizado y preparado para presentar la importancia de lo que es la temperancia y la reforma pro salud. Así es, señor director, que vamos a ver este documental acerca de el doctor Kellogg y sus conocimientos. En agosto de 1865, Jaime White se rindió a las presiones y a las cargas de liderazgo de la iglesia y sufrió un agotamiento en su salud. Su esposa lo trajo aquí a la casa de la ladera, en Dansville, para ver al Dr. Jackson, donde fue tratado por unos 3 meses. Los White tuvieron una oportunidad de observar los principios de la reforma pro salud en práctica y encontraron mucho que alabar. Pero descubrieron que algunos de los principios de curación eran contrarios a las enseñanzas de Jesús. En verdad, recibieron algunos consejos médicos que podrían haber sido fatales en el caso de Jaime White. En diciembre, Elena decidió retirar a su esposo de la institución de Dansville y viajaron a Rochester, en el oeste del estado de Nueva York. Muchas oraciones fueron elevadas allí por la salud de Jaime White, y en la Navidad de 1865, Dios respondió al darles un extraordinario regalo de Navidad. Elena White recibió una visión, donde le fue mostrado que la iglesia debería comenzar con su propia institución de salud, para aquellos que deseaban aprender cómo cuidarse para prevenir enfermedades. En el siguiente año, una vieja casa remodelada fue comprada al oeste de Battle Creek, Michigan, quien en ese entonces era un próspero pueblo industrial con una población de 5,000. Conocido como el Instituto Occidental de la Reforma Pro Salud, abrió sus puertas en septiembre de 1866 como el primer centro médico adventista del séptimo día del mundo. Circulares anunciando la institución declararon que ningún tipo de droga sería administrado. Solo métodos naturales de curación como el agua, el aire, la luz, el calor, la alimentación, el sueño, el descanso, la recreación, etc., serían empleados. La alimentación significaba una dieta estrictamente saludable, consistiendo de frutas, granos y vegetales. En 1875, el doctor Juan Herbie Kellogg, que recién se había graduado del prestigioso Colegio Médico del Hospital Bellevue en Nueva York, fue empleado por el instituto. Había sido alentado y ayudado financieramente en su carrera médica por los White. El año siguiente, a los 24 años de edad, fue nombrado superintendente médico del instituto, posición que ocupó durante los próximos 67 años. En 1877, el instituto vino a ser el Sanatorio Médico Quirúrgico de Battle Creek. Fue en el mismo año que Louis Pasteur presentó su teoría del germen a la Academia Francesa de Ciencias. El prestigio de la medicina estaba a punto de experimentar un cambio, y el Dr. Kellogg jugaría un papel importante. Cuando la reputación del sanatorio se expandió, se agrandaron considerablemente los edificios, y para 1885 era la institución de ese tipo más grande del mundo. A fines de los 1890, el personal contaba con casi 1,000. Kellogg llegó a ser muy conocido como administrador, doctor, cirujano, autor, conferenciante, inventor y fabricante de alimentos.
Porque leía mucho y viajaba a Europa para estudiar con los doctores sobresalientes de allí, estaba al tanto de todos los últimos adelantos en el conocimiento médico. Fue el autor de casi 50 libros, con una publicación de más de 1 millón de copias. Algunos fueron las primeras obras científicas autorizadas que se publicaron en América en sus campos respectivos. Fundó un colegio de medicina y en su vida realizó más de 22.000 operaciones quirúrgicas. La última cuando tenía 88 años de edad. Sus cirugías eran tan perfectas que la cicatriz de Kellogg llegó a ser una marca de fábrica. Condujo más de 5.000 conferencias públicas a cientos de miles de americanos. Vestido de blanco, regularmente hablaba con el sanatorio sobre los últimos progresos médicos y el sistema de vida saludable que promovió siempre. Inventó muchos tipos de aparatos para tratar a los enfermos, incluso este caballo mecánico. El presidente Coolidge usó uno para su ejercicio diario en la Casa Blanca. Algunos de sus inventos todavía están en uso alrededor del mundo hoy día. ¡Vamos, chico! Kellogg también produjo variedades de alimentos de salud, incluso los copos de maíz que cambiaron el hábito de desayunar de millones. Después del desastroso incendio que destruyó el sanatorio en 1902, Kellogg determinó reconstruirlo más grande y mejor, aunque esto era contrario a la advertencia de Elena White y otros líderes de la iglesia. Su nuevo sanatorio todavía existe en Battle Creek hoy, pero es propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Su pórtico y entrada impresionantes acogieron a muchos que vinieron a Kellogg para tratarse y aprender sus consejos sobre salud. Aunque más tarde abandonó la iglesia, siguió defendiendo sus principios de salud. Famosos que lo visitaron durante sus más de 60 años de superintendencia incluyeron el industrial y financista Juan D. Rockefeller Jr., el autor Jorge Bernardo Shaw, el inventor Thomas Edison, el escritor soviético León Tolstoy, el explorador de las regiones polares Raúl Amundsen, la primera mujer en viajar sola a través del Atlántico, Amelia Earhart, y el presidente Guillermo Howard Taft, que está registrado como el paciente número 100.000. En 1891, le preguntaron a Kellogg cómo el sanatorio de Battle Creek era capaz de estar 5 años adelantado al resto de la profesión médica. Kellogg respondió que si algo nuevo aparecía, instantáneamente lo adoptaba si concordaba con la filosofía y los principios de salud promovidos por Elena White. En 1901, se informó que 27 sanatorios adventistas y 31 salas de tratamiento estaban en funcionamiento no solo en los Estados Unidos, pero también en Suiza, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, África del Sur, India, México, Australia, Nueva Zelanda y en las islas del Pacífico. Elena White vivió en Australia desde 1891 a 1900. Durante su estadía fomentó el establecimiento de salas de tratamiento que fueron operadas inicialmente en Nashville, en los suburbios de Sydney, por 2 enfermeras que se habían entrenado en Battle Creek. Bien, amables televidentes, han podido ustedes apreciar en este documental sencillo pero profundo la importancia de la buena salud y cómo un hombre visionario, orientado por los principios de salud que Dios mostró a su sierva, pudo levantar prácticamente un emporio de salud de lo más importante y que llegó a ser el más grande en su época en Estados Unidos y en el mundo en los 1885. Nosotros damos gracias al Señor porque el pueblo adventista es un pueblo visionario y que está siendo dirigido por Dios para que haya buena salud, no solamente física, sino también espiritual. Nosotros nos suscribimos a los principios de salud promovidos por la iglesia, apoyados por el doctor Kellogg y otros médicos que han surgido después de su época. Como vimos, era un hombre prácticamente un científico del momento, que estaba 5 años adelantado
por los consejos recibidos de la hermana White. Así es, amables televidentes, que nos complace haberlos compartido con ustedes, esperando que puedan ustedes confiar en los consejos de salud que emanan de este programa, porque siempre los presentamos con el único propósito de que su vida, su familia y usted disfruten una vida sana en Cristo Jesús. Adelante, máster. Todavía no sé cómo leer, todavía no sé cómo escribir, redactar una carta, no podré, pero lo que tengo te daré. Todavía no puedo trabajar, soy pequeño y tengo que estudiar. muchas cosas. Bien, qué hermoso documental, cuánta información. Allí pudimos ver grandes personalidades del mundo que estuvieron en las manos de Kellogg. Y lo importante es que Kellogg se dejó sentir no solo por su enseñanza, sino por su estilo de cirugía. También Cuando veían una operación o una cicatriz de una operación en cualquier lugar del mundo, especialmente en Estados Unidos, decían, lo operó Kellogg. sí, Porque las cicatrices de Kellogg eran las menos visibles de la época. sí, porque había mucha estética. Bueno, entonces ahora estamos en la sección ¿sabías qué? Pero cuando usted quiera un libro, cuando usted quiera una revista, cuando usted quiera un libro de cocina, un libro para orientar a la familia y una buena Biblia, vaya a la agencia de publicaciones que está ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte, esquina México, donde está la Asociación Dominicana del Norte. Ahí está la agencia de publicaciones Adventista. Puede visitarnos todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 8 a 1:30 de la tarde. Ahí estamos para servirle. Agencia de publicaciones Adventista en la Juan Pablo Duarte, esquina México. Una Biblia bien barata, una Biblia como usted la desee. Vaya ahora mismo a la agencia de publicaciones Adventista. Bien, hoy vamos a continuar presentando el documental sobre la vida y lo que fue, lo que hicieron los valdenses en aquella famosa lucha contra la persecución cristiana. Esto es una continuación de los documentales que estuvimos presentando sobre la vida de los valdenses, que fueron capaces de hacerle frente a la iglesia del Estado. Sí, señor. En ese momento, que se oponía a que se usara la Biblia y se siguieran los consejos bíblicos. De hecho, fueron perseguidos y masacrados muchos de ellos. Hoy vamos a continuar presentando algunos de esos detalles para su información histórica y que usted pueda determinar si sigue la tradición o sigue la palabra de Dios. Adelante, señor director. Condiciones debilitadas. 3.000 de ellos llegaron a Suiza, pero eran como esqueletos andantes, cansados, con ampollas en los pies y hambrientos. Fueron recibidos piadosamente, con amor, admiración y generosidad. Inmediatamente recibieron zapatos y ropas abrigadas para protegerse del frío. Fueron llevados gozosamente a las casas de sus amigos. Los valdenses sobrevivientes estaban agradecidos por su liberación, pero también apenados por estar desterrados de su propia tierra. Estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los valles estaban desolados, las iglesias destruidas, las casas quemadas y las montañas sembradas de cadáveres. Por 3 años y medio, desde el 22 de abril de 1686 hasta 1689, no se leyó la Biblia en los valles del Piamonte, ni se entonaron salmos, ni oraciones de fe fueron elevadas a Dios, ni voz alguna prorrumpió en cánticos de alabanza y gozo. Una historia emotiva de dedicación y valor
se vivió con el glorioso retorno de los valdenses a su tierra, el Valle del Piamonte. Enrique Arnaud, un pastor valdense que ministraba en el valle durante la persecución de 1686, a los 40 años de edad, guió como 900 hombres a través del lago de Léman. Después de 10 días de fatiga, batallas y penurias en las montañas de Saboya, ellos llegaron a los límites de sus valles. Al llegar a la primera villa, sacaron la puerta de una iglesia para hacer de ella un púlpito, y Arnaud predicó afuera. Pero el enemigo, el duque de Saboya, instigado por el Papa Romano, vino contra los soldados valdenses y les desplazó de nuevo a las montañas. Un ejército de 20,000 contra 900. Los soldados valdenses se defendieron en las montañas durante todo el invierno. Por la providencia de Dios, hallaron un sembradío de maíz sin cosechar, pero cubierto de nieve. La neblina, el viento, la lluvia y la nieve estuvieron a favor de ellos. Parece que estos estaban al mando de ellos, según dijo un oficial del enemigo. Por meses resistieron los ataques del enemigo, abandonando sus barricadas, luchando a poquitos y al final desplazados a la cima de la Valsiglia, parecían sin esperanza. De allí, dirigidos por uno de sus capitanes y frecuentemente ocultados de sus enemigos por una neblina, escaparon por el borde de un precipicio. Finalmente, se formó una coalición entre Alemania, Gran Bretaña, Holanda y España para refrenar la ambición de Francia. Se le escogió 3 días para que Víctor Amadeo escogiera de cuál lado quería estar, de parte de los aliados o del rey de Francia. Amadeo escogió unirse a la coalición y por tanto romper con Luis XIV. En este caso, ¿a quién daría la bienvenida a los Alpes sino a los valdenses, un pueblo que había sido leal a su reino? Dispuestos a ampararse al lado del trono de su príncipe, y puesto que la mano perseguidora fue retirada, los valdenses aceptaron la oferta de paz. Sus villas y tierras les fueron restaurados. Sus iglesias fueron reabiertas para que adorasen los protestantes. Sus hermanos que todavía estaban prisioneros en Turín fueron libertados. Sus paisanos residentes en Alemania recibieron pasaportes para volver a sus casas. Así, después de un triste intervalo de 3 años y medio, los valles se poblaron de una antigua raza y se llenaron de las antiguas canciones de alabanza. Aunque se les otorgaron de nuevo sus tierras y algunos privilegios, los valdenses fueron aislados en las montañas, privados de sus derechos civiles. Eran parias y marginados de Italia. Un valdense no podía ejercer su profesión o tomar cursos regulares en las universidades de Italia o adorar de acuerdo a su fe fuera del valle. No fue sino hasta 1848 cuando finalmente se les dieron plenos derechos civiles y libertades. Los años de persecución y las negociaciones diplomáticas con el gobierno italiano cobraron su precio. Bastante de su antigua herencia apostólica se ha perdido. Muchas de sus creencias fueron sacrificadas. La dependencia total de la palabra de Dios se dio ante las tradiciones de los hombres, y el celo misionero por la pura y genuina verdad del Evangelio se perdió. Los valdenses se involucraron en el surgimiento del ecumenismo que cundió por toda Italia y varios otros lugares de Europa a mediados del siglo XVIII. Justo cuando ocurría la celebración de unanimidad espontánea y del amor fraternal, todo el mundo vivía un despertar por la segunda venida de Cristo y un interés por los 10 mandamientos, especialmente el cuarto, el reposo del 7º día. Mientras el remanente de los valdenses deponía lo mejor que tenía, sacrificando la antigua fe de los apóstoles, Dios estaba levantando otro pueblo. Por medio del despertar del movimiento adventista, muchos se estaban uniendo para proclamar la segunda venida de Cristo y para continuar la ininterrumpida práctica del reposo, guardando el reposo del 7º día
y honrando todos los mandamientos. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El pueblo remanente de Dios deberá soportar las persecuciones como los valdenses. Deberá dar el mensaje de amonestación contra el poder representado por la bestia en Apocalipsis 13. Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los moradores. Yo quisiera hablar de la persona maravillosa de Cristo. El ser humano salió de las manos de Dios y jamás será completo si no se devuelve a Dios. Ahí entra el Señor Jesucristo, que vino en representación del Padre para mostrar a los seres humanos quién es el Padre. No hay manera de que seas feliz, de que seas completo luchando solo. A veces el ser humano tiene que herirse, tiene que golpearse en la vida para entender que necesita de Jesús. Pero Jesús siempre está dispuesto, con la mano abierta, con los brazos abiertos, esperando tu retorno. Entrégale tu vida a Jesús, estudia la palabra de Dios, conoce el camino que Dios tiene para ti. Yo jamás conocí una persona que haya entregado la vida a Jesús y que diga, me arrepiento de aquel día. Pero ya encontré muchas personas que en la hora del dolor dicen, me arrepiento porque aquel día no me entregué al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga ricamente. Mira, mamita, ahí está Jesús. Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterio. Textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas, todo describe eventos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ahora en su sección En Busca de la Verdad. En su programa Hay una Esperanza. Como hemos venido estas 2 últimas semanas analizando algunos aspectos de profecías de Daniel que tenían que ver con el surgimiento de los imperios y su continuación luego de la caída de estos, vinimos analizando en el capítulo 2 y capítulo 7 de Daniel los 4 imperios y algunos aspectos que surgirían cuando el 4º imperio cayera. Pudimos descubrir en el capítulo 7 de Daniel, versículos 7 y 8, que después que el imperio romano se dividió en el año 476 que cayó de nuestra era, pues surgieron algunos aspectos que tienen que ver con los emperadores de la época, Constantino, Justiniano y otros. Y luego, como la Biblia nos presenta que después que el imperio se dividiera por las luchas entre visígodos, bárbaros, éluros, ostrógos y los bárbaros y toda esa gente que invadieron el imperio, que se dividió en 10 naciones y descubrimos que 3 de esas naciones desaparecen porque son arrianas, es decir, no aceptan la doctrina de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces en el año 534 Justiniano ayuda al obispo de turno Severo, que era entonces el obispo de Roma, a destruir a los visígodos, ostrógos y godos. Y una vez que se destruyen estos 3 poderes, no queda ningún otro poder que se oponga al obispo de Roma, y entonces surge en el 535 con toda plenitud de derecho, porque Constantino, este hombre emperador del momento, Justiniano,
había quitado los poderes al obispo de Constantinopla por ciertas disidencias y por conveniencias políticas, se la otorga al obispo de Roma, que en ese momento había sido sustituido. Severo fue quitado por Justiniano y en su lugar se coloca uno que sirve a los intereses políticos de Justiniano y también sirve a la iglesia. Este obispo coge plenitud de derecho en el 538. Por eso usted ve que el versículo 7 y el 8 de Daniel 7 nos dicen que en medio de los 10 cuernos, es decir, de los 10 poderes que surgen al caer Roma, surge un cuerno número 11. Y ese cuerno es el poder papal de la época, que se mantiene incólume, quitando y poniendo gobierno, e incluyendo, haciendo obligatorio que le apoyaran. De hecho, este muchacho Justiniano puso al servicio de la iglesia su ejército para apoyarla en sus siguientes procesos. Y es por eso que usted encuentra que en el año 1798 surge la invasión de Napoleón Bonaparte a Italia a través de su general Berpierre, toma prisionero al obispo de turno y lo lleva preso a Aviñón, y allí dura 3 años y medio prácticamente acéfalo el sistema. Ahí se cumple el periodo de 1260 años que ese poder tendría hegemonía, es decir, absolutismo en la Edad Media. Después de 1798 a la fecha, la iglesia tradicional no ha tenido más nunca poderes absolutos en el aspecto político. Aunque sí se nombra y se declara prisionero del Vaticano, en ese momento Juan IV, en el 1801, que surge y resurge, y que yo le vine diciendo que a partir de 1929, con el Tratado de Letrán en Francia, entre Francia e Italia, y el presidente del momento, se devuelven 7 millones de liras por parte del gobierno italiano para resarcir algunos daños al Vaticano. Pero ¿por qué yo traigo ahora ese dato histórico? Para hacerle énfasis en lo siguiente. Algunos comentadores quieren presentarnos que ese cuerno pequeño que surge en Roma, porque note que surge de la misma bestia, y recuerde que la cuarta bestia representa a Roma. No surge ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera el cuerno pequeño. Surge en la cuarta bestia que representa a Roma. Por lo tanto, el cuerno pequeño tiene una doble significación. Representa a Roma en sus dos aspectos históricos. El aspecto pagano de los césares, y cuando los césares concluyen, que terminan en el año 464 o 62, que concluye el imperio, el trono vacante de los césares, que queda acéfalo, es ocupado por el obispo de Roma de manera permanente. Pero ¿qué pasa? Que al surgir en los años 1517 lo que se llamó la Reforma Protestante, surge en el seno de la Iglesia Popular lo que se llamó y se dio a conocer como la Contrarreforma. Y se usa un clérigo llamado Francisco de Miranda para que elabore una teología que tuerza toda la enseñanza que ha venido practicándose apostólica, para que el cuerno pequeño desvincule el sistema romano papal de las profecías.
y se le atribuye que el cuerno pequeño es Antíoco Epifanio VI, un rey de los tantos de la dinastía de los Seleucidas, que gobernó 12 años, nada más. Sin embargo, eso, hacer que este Antíoco Epifanio VI sea el cuerno pequeño, desvincula la profecía que dicen que el cuerno pequeño estaría obrando hasta el tiempo del fin. Es decir, si usted coge el capítulo 8 de Daniel y lo lee, le va a dar las mismas visiones de las 4 bestias, de los 4 imperios, y se dedica a explicar la labor del cuerno pequeño. Y note como el capítulo 8, después de presentar algunos aspectos sobre este cuerno, nota usted como dice en el verso 24 del capítulo 8, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y a pueblo y al pueblo de los santos. Si bien es cierto que yo les dije que el cuerno pequeño tiene 2 representaciones, Roma pagana, que también persigue a los santos, y Roma papal, que también persigue a los santos, y ustedes recordarán las matanzas de las cruzadas, las matanzas de la Inquisición, la matanza de San Bartolo en Francia y otras, que recibieron bendición apostólica. Y entonces continúa diciendo aquí, el verso 25, que sería un poder sagaz, muy sagaz. Y entonces dice, con sagacidad hará prosperar el engaño y la mentira. Y dice aquí, y al príncipe de los cielos se opondrá. ¿Quién es el príncipe de los cielos? ¿No será acaso Jesús? Y usted se podrá preguntar, ¿y qué tiene que ver este poder eclesiástico contra Jesús? Demasiado. Aunque sí lo mencionan y aunque sí usan el nombre, Jesús dijo que no bastaba decirle Señor, Señor, porque no basta eso. Búsquelo en Mateo 21, del versículo 23, Mateo 7, 21 al 23. Jesús dice, no basta mencionarme, hay algo más allá. Se necesita obedecer los mandamientos, los 10. Entonces este poder, al oponerse contra el príncipe de los cielos, lo que quiere decir la Biblia es que se opone a las enseñanzas de Cristo claras y precisas, que ordenan que no se debe tener ídolos, que no debemos tener nosotros hombres como mediadores, y este sistema colocó el sacerdocio humano en lugar de Cristo, y la Biblia dice que solo Cristo es el mediador, que los hombres no son mediadores. Entonces el sistema establece la confesión auricular, usted debe confesarle lo suyo a un hombre en vez de a Dios. Ahora el sacerdote es el mediador en vez de Cristo, y así sucesivamente se opone al príncipe de los cielos. Pero note usted que se levantará, mas sin manos será quebrantado. Es decir, el juicio al sistema no lo hago yo ni lo hace el hombre, lo hará Dios en el día final. Porque vuelvo y les repito, yo no estoy hablando de los hombres y mujeres que hay allí. Ahí hay hombres y mujeres más santos que yo y que cualquier santo. Estoy hablando del sistema establecido. Y como los miembros de la iglesia allí no son educados de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo al magisterio de la iglesia, porque recuerde que dije que la iglesia tradicional tiene 3 métodos para enseñar: el método de la tradición, el magisterio de la iglesia y la palabra de Dios. Y el último que se usa es este. La iglesia impone su magisterio y la tradición. Por ejemplo, la iglesia cambió el sábado al domingo y no hay un solo texto aquí que diga y que pueda demostrarse que el cambio lo hizo Jesús o los apóstoles. El cambio ocurre en el siglo III cuando llega Constantino, un pagano que se pseudo convierte
y entonces se nombra obispo de Roma y traza líneas, y a partir de ahí la tradición siguió. ¿Por qué ese cuerno pequeño no puede ser Antíoco? Por muchas razones. La Biblia dice que el cuerno pequeño surgiría de entre 10 reyes. Antíoco no surgió de 10 imperios o de 10 reyes. Antíoco es la sucesión de una dinastía que toma el poder. ¿Por qué no puede ser Antíoco ese cuerno? Porque la Biblia dice que crecería y se haría más grande que los demás. Antíoco no fue más grande que los reyes que él sucedió. Y de hecho solo gobernó 12 años. Y la Biblia nos dice que el cuerno pequeño estará hasta el fin del tiempo. Por lo tanto, ese aspecto histórico que la palabra de Dios nos presenta, que surgiría después que Roma cayera en el aspecto pagano, el aspecto pseudo cristiano tomaría el poder hasta la venida de Jesucristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No estamos criticando personas. Estamos presentando la historia como la presentan las profecías, como está registrado y como usted puede investigar en cualquier aspecto de internet. Si busca los datos, están allí. Por eso surge el movimiento adventista para llamar al mundo a volver a la adoración primitiva, a la adoración apostólica, que, como dice la Biblia, obedecían el cuarto mandamiento, se reunían a adorar al Señor con libertad, sin imposición, libremente. El sistema quiso imponer, y para poder imponer ocultó la Biblia hasta el año 1955. Y a partir de ahí la dejó salir un poco y ahora se estudia bajo supervisión. Y ni te dejan interpretarla. ¿Dónde está tu conciencia personal e individual? Cuando el juicio de Dios no se hará sobre grupos, sino sobre hombres. Dice Pablo, es menester que cada uno comparezca al tribunal de Dios. No daremos cuenta en grupo. Cada quien dará cuenta por su conciencia ante Dios y como haya vivido de acuerdo a esta palabra. Se pretende globalizar la religión y ese no es el plan de Dios. Después que el pecado entró, ese plan tuvo que ser puesto en marcha. El segundo, el aspecto A fracasó, el aspecto B ahora es a través de Cristo, y todo el que acepte a Cristo será aceptado por Dios. Pero cuando acepte a Cristo, tiene que aceptarlo bajo su palabra y bajo su dirección. Me complace, amigos y hermanos, haber presentado este aspecto de análisis sobre lo que la Biblia presenta y la historia sobre el surgimiento de un poder político religioso que dominaría el mundo por 1260 años y luego, después de su requebrajamiento, volvería a ir cogiendo fuerza y ya prácticamente la herida está sanada. El próximo domingo estaremos con ustedes, si Dios lo permite, tratando de enseñar lo que la Biblia y la historia tienen tan claro que no puede ser discutido a menos que se force la conciencia. Que Dios te bendiga y te guarde, ponga en ti paz y haga resplandecer en ti su rostro. Será hasta el domingo, si Dios quiere, en un programa similar. En Santiago, Canal 57. Canal 57.
Telecontacto, la nueva era de la televisión.